Es un difícil despegue para el vuelo 737 a Nueva Orleans. Nos movíamos violentamente. Una fuerte tormenta ha pillado a los pilotos fuera de guardia. Mayday, Mayday, TACA 110, estamos en medio de una tormenta. Estamos hablando del equivalente a una bomba atómica. Todo se volvió negro, todas las alarmas empezaron a sonar en la cabina del piloto. Hemos perdido un motor. Ambos motores. Sin ninguna energía, el avión no llegará muy lejos. No creo que lo consigamos. No tengo ninguna energía en los motores. 38 pasajeros se enfrentan a un terrible pronóstico. Se estrellarán en cuestión de minutos. Mira, ¿allá es donde vamos a ir? Eso es, amigo mío. A no ser que la tripulación del vuelo TACA 110 pueda realizar una de sus mayores proezas en la historia de la aviación comercial. Bien. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real. El documental está basado en informes oficiales y en declaraciones de testigos. Sin pista de aterrizaje. Un nuevo Boeing 737 está atravesando fuertes tormentas eléctricas y granizo a 9.000 metros sobre el Golfo de México. Vamos a tener mal tiempo por un buen rato. TACA Airlines es la empresa de una pequeña familia con sede en El Salvador. El vuelo TACA 110 despegó de la ciudad de Belice hace menos de 2 horas con destino a Nueva Orleans. De los 38 pasajeros, nadie tiene tantas ganas de llegar a Estados Unidos como Lee Barmeister. He estado en Costa Rica durante un mes porque mi apéndice se reventó. Me tuvieron que operar en una pequeña aldea. Pasé mucho miedo. Tenía ya muchas ganas de volver a casa. El fuerte temporal con el que la tripulación se enfrenta ahora es un gran cambio en el vuelo. Yo recuerdo que era un día que cuando salimos de Belice muy soleado, todo iba bien. Fue muy rápido. Era un día precioso y de repente el cielo se volvió el más negro que he visto nunca. Están volando sobre el Golfo de México en mayo. En esta época el tiempo es impredecible. Se pueden formar violentas tormentas en cuestión de minutos. Las tormentas conllevan todo tipo de peligros, desde fuertes lluvias, granizo, rayos, microrráfagas, cizalladuras, heladas severas. Estamos hablando del equivalente a una bomba atómica. Una increíble cantidad de energía. Para evitar tormentas peligrosas, la tripulación consulta el pronóstico con el radar de a bordo. Pero la tecnología tiene unas limitaciones. El radar de a bordo normalmente opera en banda X, la cual está en un ancho de banda determinado y tiene un poder limitado. De hecho, el granizo no lo registra un radar en el aire. A veces tenemos granizadas y aún así nos da amarillo o verde en el radar del tiempo, no rojo como el corazón de una tormenta. Por ese motivo intentamos estar lo más alejados posible de las tormentas. El capitán Carlos Dárdano ha nacido para pilotar. Con 29 años era ya la tercera generación en una familia de pilotos. Anticongelante encendido. Desde niño recuerdo que soñaba con ser un piloto y siempre estaba rodeado de aviones. El capitán Dárdano ha tenido que sobrepasar muchos obstáculos para ganarse las alas. 6 años antes, en 1982, pilotaba para una pequeña empresa de aviación general. Me dedicaba a un negocio de aerotaxis alrededor del país. El Salvador fue consumido por una guerra civil. Dárdano se encontró atrapado en un fuego cruzado. Era una pequeña pista de hierba. Las guerrillas me dispararon en la cara. Gravemente herido, fue capaz de llevar a sus pasajeros a salvo. Despegamos y permanecí bajo, entre los árboles. Volé durante 20 minutos al aeropuerto principal. La selva de la muerte le costó el ojo izquierdo. Me dispararon aquí. La bala me atravesó.
Pero Dárdano no renunció a su sueño. A pesar de su discapacidad visual, continuó y llegó a ser un piloto de aerolíneas comerciales. TACA 110, pista 28. Curso final de aproximación. Procedimiento a la estación. Descenso a discreción del piloto. Siga a 1200. Gracias, señor. TACA 110, 1200. El primer oficial, Dionisio López, tiene más de 12.000 horas de vuelo. Dárdano y él han volado juntos muchas veces. El capitán Arturo Soleil es instructor de vuelo en TACA Airlines. Hoy ha subido a bordo para observar la actuación de este nuevo avión. Un 737 Serie 300 fue entregado a TACA Airlines hace solo 2 semanas. Este granizo va a levantar la pintura del avión. Estábamos muy preocupados por la pintura del avión porque era un avión nuevo en la empresa. La Serie 300 es la última en la línea más exitosa del mundo en aviones de pasajeros con 2 motores. Es más aerodinámica que su predecesora. También cuenta con un motor de diseño de última generación. Cuando pilotas un nuevo avión que vale millones y lo llevas a casa recién pintado y nuevo, no es solo emocionante para la tripulación, sino que también lo es para la empresa, sobre todo cuando es una empresa pequeña como TACA. Fue una gran ocasión. A 50 kilómetros del aeropuerto de Nueva Orleans, el avión empieza el aterrizaje. Pareció como si nos diéramos contra un muro. Había fuertes turbulencias en la cabina del piloto y mucho ruido. El hielo golpeaba el avión. Por favor, permanezca sentado con el cinturón de seguridad puesto. Fue horroroso. Había muchísimos rayos. El avión estaba teniendo un duro viaje. Nos movíamos violentamente. Dile a la tripulación que se siente. Tripulación, siéntense, por favor. De repente, a 5.000 metros del suelo, el viaje se vuelve aterrador. Entonces eso para mí me pareció súper extraño porque a mí nunca me había pasado que en medio de una turbulencia se fueran las luces. Todo se volvió negro. Todas las alarmas empezaron a sonar en la cabina del piloto. Todo se apagó. Así que accioné los aceleradores un par de veces para poder ir al control básico del avión. Perdimos la fuerza de los motores. Entonces me di cuenta de que no teníamos ninguna energía. No tengo nada. El avión tiene la suficiente velocidad para planear, pero no por mucho tiempo. Perderá su altitud rápidamente. Y sin energía significa que tampoco tienen electricidad para los sistemas de a bordo. En la torre de control de Nueva Orleans, el vuelo 110 desaparece del radar. TACA 110, aproximándose. Diga su altitud. TACA 110, Nueva Orleans se aproxima a control. ¿Me copia? Sin energía no hay forma de comunicarse con el avión. Estaba muy tranquilo. No había ruido de motores. No había luces. Parecía como si estuviéramos en una habitación oscura sin energía. En menos de un minuto, el 737 baja a casi 300 metros. Continúa cayendo. Caemos 500 metros por minuto. Sin energía no hay modo de reiniciar los motores. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo para averiguar dónde aterrizar, o qué aterrizaje de emergencia elegir, o si tendríamos que encender los motores de nuevo. El indicador del ajuste altimétrico tiene la batería en reserva. Nada más funciona. APU en marcha. La APU, o la unidad auxiliar de potencia, es un generador de reserva que provee energía de emergencia a los sistemas vitales. Pero iniciarlo lleva su tiempo.
Y con cada segundo que pasa, el vuelo Taka cae más y más cerca del agua. Todo estaba muy tranquilo. Se podía oír el granizo golpeando contra el avión. Pensaba que ese era el final, que nos caíamos, y ese era mi último día. López, controla los indicadores. Sin energía en los motores, el avión de último diseño se ha convertido en un planeador de 43 toneladas. Nos preguntábamos si podríamos encender rápido la APU, porque estábamos planeando en picados en medio de una tormenta. La APU está encendida y funcionando. Y cuando regresaron las luces, yo me sentí tranquilo. Dije, bueno, ya estuvo, fue algo que sucedió, pero que no va a pasar para más. La APU ahora provee de energía de emergencia a los sistemas del avión, pero los motores siguen sin funcionar. Para encender los motores turbofan, la tripulación debe proceder a un completo reinicio del motor. Empuje a ralentí, niveles de gasolina apagados. La APU puede generar energía para reiniciar los motores, pero lleva su tiempo. Tarda unos 30 segundos más o menos, pero parece una eternidad. Comunícate con Nueva Orleans, que nos saquen de esta tormenta y nos den pista. Mayday, Mayday, Taka 110. Estamos en medio de una tormenta. Necesitamos vectores de pista ahora, señor. Hemos perdido un motor. Ambos motores. Ambos motores, señor. Ambos motores. Entendido. Ambos motores. Taka 110, recibido. El controlador sabe que necesita poner el avión en tierra lo antes posible, incluso si eso significa enviarlo a otro aeropuerto. Taka 110, recibido. Gira a la izquierda hacia 280. Vectores calendario naval pista 22. El vuelo 110 está todavía a 32 kilómetros de Nueva Orleans. El avión dañado tiene una mejor oportunidad de aterrizar en una base naval norteamericana a 27 kilómetros. Pero el avión no llegará a ningún aeropuerto a no ser que la tripulación consiga reiniciar el motor. 28, 29, 30. Dale. Solo a 1500 metros del suelo el motor izquierdo empieza a funcionar. Velocidad. Bien. Buen trabajo. Reinicia el otro. El avión puede volar con un solo motor, pero con ambos motores sería mucho más seguro, especialmente en un temporal. Reclama el vector a Nueva Orleans. Hemos recuperado un motor. Díganos los vectores de Nueva Orleans. Taka 110, vuelo hacia 290. Pilote alrededor de la tormenta a la derecha. Mientras el capitán Soley se encarga de reiniciar el segundo motor. Ahí viene el otro. Ahí está el otro. Velocidad. Bien. Ahora tenéis los dos. Con ambos motores funcionando, parece que la crisis ha terminado. Bien, señor. Tenemos ambos motores funcionando ahora. Le agradecemos lo que ha hecho por nosotros. Vamos a bajar a 310. Aunque los motores volvieron a funcionar, parecía que nadie se sentía mucho mejor. Todavía estábamos en problemas. Mira, no noto ninguna energía. ¿Por qué no noto ninguna energía? Algo va mal. Los motores parece que funcionan, pero no proveen ninguna propulsión. La ventosa no funciona. Los indicadores muestran que los motores se han recalentado. Se están quemando desde el interior. El riesgo de que se produzca un catastrófico incendio en el motor no le deja otra alternativa a Dárdano. Debe hacer algo que ningún piloto querría hacer nunca. Apagar definitivamente ambos motores.
Una vez más, el avión se queda sin energía y cae rápidamente. Sabíamos que no teníamos ninguna posibilidad de reiniciar los motores. Teníamos que empezar a buscar otro sitio para aterrizar. El avión baja rápidamente a 900 metros. Si sigue bajando, no llegará a Nueva Orleans. Bien, ¿dónde pongo esto? La visibilidad mejora cuando el avión atraviesa las nubes de la tormenta. Pero sigue lloviendo y Dárdano tiene menos de 3 minutos para encontrar un sitio donde aterrizar. Solo veía terrenos pantanosos. Nueva Orleans está rodeada de canales y lagos. La ciudad está protegida por un sistema de diques, barreras hechas por el hombre para evitar inundaciones. No es un buen lugar para que un 737 intente aterrizar. No tenemos energía en los motores. TACA 110, te voy a dirigir hacia el aeropuerto de Lakefront. Estás a 18 kilómetros de Lakefront. No creo que lleguemos. No tengo energía en los motores. Supongo que tenemos que aterrizar. Vamos a declararlo una emergencia. Vamos a decidir dónde poner esta cosa. TACA 110, ¿tiene visual de terreno en este momento? Sí, señor. TACA 110, hay una carretera interestatal enfrente de usted, a las 12 en punto y a 11 kilómetros. Veamos lo que es. Aterrizar en una carretera puede ser la única opción de Dárdano. Fue seguramente una posibilidad, pero todos sabemos que las autopistas están llenas de coches. Y no había manera de que fuera a intentar aterrizar en la autopista porque mataríamos a mucha gente. No era realmente una opción. 11 años antes, un vuelo de Southern Airways se encontró con una emergencia similar y se vio obligado a aterrizar en una autopista en Georgia. El aterrizaje forzoso mató a 9 personas en la carretera y a 63 de a bordo. No creo que lo consigamos. Estás a 10 kilómetros del aeropuerto de Lakefront. ¿Puede llegar hasta ahí? No, señor, estamos a 600 metros y perdiendo altitud. A la tripulación solo le queda una opción. Supongo que debo amerizar. Deben intentarlo e intentar aterrizar sobre el agua. TACA 110, recibido. Haga lo que tenga que hacer, señor. Esa fue la última comunicación con la torre. Estábamos a 400 metros cuando eso ocurría. Aquí la torre de control de Nueva Orleans. Aterrizaje del vuelo 737, posible amerizaje. 45 personas a bordo. La guardia costera se desplegó inmediatamente. Dárdano planea situar el avión en el canal situado enfrente de él. Bien, allí. Aterriza con cuidado. Todos los que estábamos en el avión teníamos la sensación de que no íbamos a salir de esa. Sentíamos que era el día del juicio final y que todo terminaba ahí. Perdone, ¿qué está ocurriendo? Lo siento, pero no tengo más información en este momento. El lenguaje corporal del auxiliar de vuelo fue suficiente. No necesitaba entender lo que me decía. Podía ver su angustia. El 737 solo puede estar en el aire un minuto más. Cuando Dárdano busca un lugar seguro en el canal para amerizar, aparece otra posibilidad. Mira ese de allí. López vio un dique paralelo al canal al que nos estábamos aproximando. ¿Podemos aterrizar sobre la hierba? Sí, jefe. El atracadero es mucho más corto y estrecho que una pista, pero parece más seguro que el agua. ¿Allí es donde vamos a ir? Eso es, amigo mío. Tienen que actuar rápido para llegar allí. Prepara la cabina. No te da tiempo de pensar mucho del miedo o no. No te puedo decir si tuve miedo. Teníamos que empezar a trabajar en la cabina. La cabeza entre las rodillas y agarren los tobillos. Tuve que colocarme en posición de llave. Era muy difícil para mí porque me acababan de operar. ¿Está de broma? Tenía puntos en el estómago. Tengo puntos de una operación. Los pasajeros solo tienen unos segundos para prepararse. Los pasajeros se tenían que quitar los zapatos, se tenían que quitar sus joyas. Los zapatos los tenían que poner enfrente del asiento de ellos. Entonces hicimos todas esas etapas que teníamos que trabajar.
En tráfico aéreo ya no se registra el vuelo 737 en el radar. El controlador pide a otros aviones que lo localicen. 6 Tequila Alfa. Controle el este ligeramente hacia el sur, unos 5 o 6 kilómetros. Hemos perdido un avión ahí. Un 737, dígame si lo ven. Recibido. Tequila Alfa 26. Veré lo que puedo hacer. Me sentí con miedo al momento que llegué a mi asiento. En ese momento fue donde de verdad tuve miedo. De acuerdo. Baja el tren de aterrizaje. Bien. Pero el capitán Dárdano sigue volando hacia el agua. El dique estaba paralelo a mi derecha. Para tener alguna esperanza aterrizando en el dique necesita hacer un repentino y dramático giro en el trayecto. Y eso requiere una arriesgada maniobra llamada deslizamiento. Solo teníamos que hacer un pequeño deslizamiento lateral para ponernos en posición para hacer un aterrizaje perfecto. Es un movimiento usado en pequeños aviones y planeadores, no para un Boeing 737 de 43 toneladas, pero es un riesgo que hay que correr. Agárrate, papá. Recé. No me podía creer que eso estuviera ocurriendo. Solo 200 metros separaban el avión del suelo. Sin motores, los pilotos no tienen propulsión dorsal para frenar el avión cuando toque tierra. Dárdano tiene un reto adicional. Con solo un ojo no es capaz de calcular ni la profundidad ni la velocidad en la estrecha y empapada tira de hierba. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Estaba lista para que el avión estallara. Estaba preparada para un evento trágico. Y mentalmente, había dicho adiós a mi familia. Ya está. Hay un gran muro de cemento frente al dique y otro a la izquierda. Puede que no haya espacio suficiente para aterrizar. Vigila el ala de ese lado. La veo. Venga. Aquí te tengo, baby. Aquí te tengo. Tocamos suelo primero con una rueda y luego con la otra. ¿Que si fue un aterrizaje duro? Sí. Si el cinturón se hubiera soltado, hubiéramos volado por el avión seguro. En la hierba empapada, el avión está en peligro de derrapar fuera del dique y caer al agua. Intentaba controlar el avión y no frenar ni perder el avión en el último minuto. Los spoilers estaban fuera. Pensábamos, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Muy bien, muy bien. Muy bien, Charlie. Muy bien, amigo mío. Estaba sorprendido. Fue un aterrizaje duro. Pero estuvo bien. Fue un gran aterrizaje. Solo por estar vivos. El aterrizaje fue espectacular. El avión aterrizó como que si nos hubieran llevado con una mano, o sea, tranquilo, no hubo ninguna ni media turbulencia, un aterrizaje perfecto. Creo que es el aterrizaje más bonito que he hecho nunca. Cuando yo vi mi ventana, que no había fuego, la abrí inmediatamente, salió el tobogán. Rápido, por la salida más cercana. Nos dijeron que saliéramos del avión, que el avión iba a explotar. El controlador de Nueva Orleans no tiene ni idea de lo que ha pasado con el vuelo TACA 110. Otro avión informa a la torre. Tequila Alfa 26. Todo parece estar bien. Parece que han hecho un gran trabajo. Lo han conseguido. No te vas a creer dónde están.
Por primera vez en la historia, un 737 sin motores ha aterrizado sano y salvo fuera de un aeropuerto. Ahora los investigadores deben encontrar por qué los sofisticados motores de un nuevo avión fallaron en pleno vuelo. Los pilotos a este tipo de aterrizajes los llaman aterrizajes verdes. Un aterrizaje sin motores. Parece ser que el TACA-110 ha aterrizado en la propiedad de la NASA. Es la instalación Michoud, donde manufacturan partes para los transbordadores espaciales. La evacuación fue rápida. Salimos rápidamente del avión. Nos tiramos por los toboganes. Llegué a la cima del dique y había enfermeras en el avión. Me miraron los puntos. No hay heridos graves, solo una persona que había tenido una operación, pero está bien. ¿A dónde se dirigía? A Nueva Orleans. Enseguida llegó una ambulancia. Me pusieron en una camilla y me llevaron al hospital. Debería dar las gracias. Y también al capitán, porque mantuvo siempre la calma. Esto no es algo que se ve todos los días. Unas horas después de la emergencia, llegan los investigadores y empiezan a examinar el avión dañado. Terminar con un avión aterrizado sobre un dique y perfectamente intacto es casi una escena increíble. Más que eso. Solo un par de preguntas para usted. Pero lo primero que me gustaría decir es que fue un gran aterrizaje. Dígame, ¿cuándo empezó a fallar el motor? Los investigadores se reúnen con la tripulación enseguida. Quieren saber exactamente qué pasó cuando los motores sufrieron una pérdida total de combustión. Estábamos descendiendo a 16.5 cuando ambos motores sufrieron una pérdida total de combustión a la vez. Que ambos motores dejen de funcionar a la vez es una posibilidad remota. Este avión fue construido con uno de los motores más avanzados y usados mundialmente en el planeta Tierra, el CFM-56. Propulsa no solo al Boeing 737, sino al Airbus y aviones militares también. El CFM-56 es una maravilla de la ingeniería aeronáutica actual. Hay miles y miles de ellos en el mundo y casi nunca fallan. Pero que hayan fallado dos CFM-56 en este avión es algo que los investigadores necesitan desesperadamente entender. No he pilotado en tormentas tan intensas. Dirigen su atención a las condiciones atmosféricas. Se consideró una ocurrencia muy extraña que los motores dejaran de funcionar en el vuelo. Y por lo tanto se concentraron en qué posibilidades causaría esto. ¿Hay algún efecto medioambiental desde que empezaron a volar entre la lluvia y el granizo? Hábleme de la tormenta. Los vientos eran muy fuertes. Llovía y granizaba mucho. No podíamos ver casi nada por las ventanas. Las abolladuras revelan que el avión fue golpeado por un granizo de unos 2,5 centímetros de diámetro. Si el granizo fue lo suficientemente fuerte para dañar el exterior del avión, los investigadores se preguntan si inutilizaron los motores también. Los motores turbofán o turborreactores de doble flujo son motores hechos con un sistema de ventiladores y cuchillas. Un gran ventilador introduce el aire en el motor. Una serie de cuchillas comprime el aire y lo mezcla con la gasolina para encenderlo, girando las turbinas del interior del motor. Lo primero que buscamos son partes. Y luego miramos en el frontal y en el dorsal del motor para determinar si el daño puede explicar algo sobre lo ocurrido en el motor o si algo se ha roto dentro de él. Para mirar detenidamente el motor, usan un boroscopio. Aquí es donde se pone una pequeña cámara, al final de un boroscopio. Permite ver la zona interna caliente del motor. No veo ningún daño en el compresor por el granizo. Sigue, veamos qué hay en el centro. Pero las turbinas internas del motor están carbonizadas. Las turbinas están casi derretidas por completo. Cuando el motor se recalienta por mucho tiempo,
Puede que las cuchillas de la turbina se derritan. ¿Cuándo vio el aviso de la temperatura? Los motores empezaron a calentarse justo después de reiniciarlos. El daño en las turbinas es que las cuchillas se derritieran, lo cual significa que ya no se produciría propulsión alguna en el motor. Las carbonizadas turbinas no explican por qué los motores dejaron de funcionar. Por alguna razón, los motores del vuelo 110 se detuvieron, reiniciaron y entonces se quemaron. Pero antes de que la búsqueda de respuestas pueda continuar, los investigadores se encuentran con otro problema. El avión está empezando a hundirse. No puede estar aquí mucho más tiempo. Quizá la NASA tiene alguna solución. El dique no está preparado para soportar 43.000 kilos. Se puede observar lo mucho que pesa un avión en una pequeña huella. Si dejas un avión ahí durante 2 o 3 días, puede terminar enterrado hasta los tapacubos. No había casi espacio para aterrizar ese avión sobre el dique. Sacar el avión de ahí podría ser un reto incluso mayor. Hay 3 formas para sacar ese avión de ahí. Una es sacarlo volando, la segunda es desmontarlo y la tercera es ponerlo en un barco. Pero no es tan fácil como parece. Desmontar el avión puede causarle incluso más daños. ¿Crees que pueden sacarlo volando? La decisión ha sido tomada. Intentarán despegarlo y pilotarlo hasta Nueva Orleans. El primer problema en preparar el avión era conseguir un punto de fiabilidad en los motores, lo cual significaba que tendrían que sustituir el motor derecho. Estaba totalmente quemado, fundido. El motor izquierdo probablemente necesitará una puesta a punto, pero podrían volarlo con ese. Después de reemplazar el motor derecho, llegan los pilotos e intentan pilotar el avión hacia el aeropuerto a 24 kilómetros en Nueva Orleans. Es una operación buena y segura la que vamos a hacer aquí hoy. Podemos acelerarlo a prácticamente la velocidad de despegue. Y luego, si decidimos pararlo, se puede parar el avión. Sin pasajeros y con muy poca gasolina en el avión, alcanza velocidad de despegue en solo 365 metros. La investigación en la ubicación del aterrizaje de emergencia se convierte en un espectacular final. En la mayoría de los casos, cuando un avión aterriza en el lugar equivocado pero sigue intacto, es difícil poder sacarlo así. Resultó ser una gran suerte. Hola, chicos. Los investigadores deben averiguar por qué los motores fallaron en medio del vuelo. Si la lluvia causó que se pararan, miles de aviones estarían ahora corriendo un gran riesgo. Fue una situación increíble porque esos motores eran muy fiables. ¿No superaron una tormenta? Bueno, eso no debería haber ocurrido. Entonces, ¿qué ocurrió? Los motores CFM56 están diseñados para soportar una fuerte tormenta. La mayoría del agua es desviada del núcleo durante el vuelo. Si el agua consigue introducirse, se debería evaporar o consumir en el motor. Los motores han sido enviados a las instalaciones de prueba de GE en Ohio, donde tienen las instalaciones para poder recrear y comprobar la ingestión de agua. Si existe algún defecto escondido que causó que los motores fallaran, los investigadores necesitan descubrirlo. Esperan que la prueba de la ingestión de agua pueda facilitar alguna respuesta. Una vez que recibieron estos motores en el taller y empezaron a probarlos, lo primero que se comprobó fue el estándar de la FAA, la forma en que la FAA los ha comprobado en el pasado y han sido aprobados. Bien, veamos qué pueden hacer. Básicamente pulverizas agua desde la boquilla hasta la entrada del motor. Se ajusta la cantidad de agua con el porcentaje de aire para simular las condiciones del vuelo. A pesar de las rigurosas pruebas de agua, el motor no se envuelve en llamas. Lo que creíamos, no fue la lluvia. Nada fue mal. El motor continuó funcionando, así que obviamente fue otra cosa. Necesitaban examinarlo con mucho más detalle. ¿Hubo algo más severo sobre el agua? Hemos perdido un motor. Ambos motores. Ambos motores, señor. Los investigadores estudian toda la información posible sobre la tormenta que de algún modo hizo caer al vuelo TACA 110.
fue algo más que una tormenta. Fue una granizada. En el caso de Taka, hemos tenido básicamente un sistema frontal en el norte. Vientos muy fuertes y granizo severo. En altitudes sureñas no son comunes las granizadas. Fue algo fuera de lo normal. Los motores están diseñados para ingestar agua, pero los investigadores no están seguros si el granizo actúa de forma diferente al agua dentro del motor. Nunca pensaron que el granizo se metiera en el núcleo del motor. El granizo solo se produce en una tormenta. Básicamente empieza como una gota de agua que se eleva al nivel de congelación. Se congela, se vuelve un trozo de hielo. Según se vuelve más pesado, baja más allá del nivel de congelación. Se cubre con otra capa de agua alrededor y vuelve corriente arriba de nuevo a altitudes más altas y se vuelve a congelar. El granizo es una múltiple capa de hielo que forma una partícula. Los investigadores han estudiado que los motores fueron diseñados para soportar el impacto del granizo de cierto tamaño. Los estándares de la FAA determinan una mezcla de tamaños de bolas de entre 2,5 y 5 centímetros de diámetro. Algunos pedriscos de granizo del Taka 110 resultan ser más pequeños que eso. Esas pequeñas piezas de granizo pudieron introducirse en el ventilador y las cuchillas del compresor, acumulándose en las profundidades del motor donde se derritieron. El granizo no fue considerado un factor en el núcleo, pero ¿y si hubiera ocurrido? ¿Cómo sería? Los investigadores calculan la cantidad de granizo que podría haber entrado en el núcleo del motor. Estiman el volumen de agua que el hielo derretido habría producido. Eso es sustancialmente más agua. Los investigadores quieren saber si este exceso de agua saturó los motores y causó el fallo. Bien, intentemos con más agua y veamos qué ocurre. Recrean otra ingestión de agua, esta vez añadiendo incluso más agua para tener en cuenta el granizo dentro de los motores. Usaron la suficiente cantidad de agua para simular que pueda provocar un fallo. Lo intentaron a una gran velocidad. Y aún así, no falló. ¿Qué se nos escapa? ¿O había algo único sobre el motor que pudo haber contribuido a que el motor perdiera energía? Las cifras de la actuación del motor de la caja negra del avión les proporciona a los investigadores una nueva pista. Antes de que el motor se incendiara, estaba al 35%. Taka 110, pista 28. Curso final de aproximación. Procedimiento a la estación. Descenso a discreción del piloto. Siga a 1200. Gracias, señor. Taka 110, 1200. Acababan de iniciar el descenso. Gracias, señor. Taka 110, 1200. Cuando el avión empieza su aproximación a Nueva Orleans, los motores automáticamente reducen energía para frenar para el aterrizaje. Con menos energía, los motores puede que no sean capaces de aguantar tanta agua. Hemos comprobado todo de acuerdo con las metodologías normales de la FAA en los motores a gran velocidad, pero este avión estaba descendiendo hacia Nueva Orleans. Repiten la prueba, esta vez con menos fuerza en los motores. Queremos ver qué pasaría si añadimos la misma cantidad de agua, pero con una fuerza en los motores un 35% menos. El gran momento del entendimiento fue cuando se dieron cuenta de que fue la velocidad del motor la que controlaba a través de la ingestión cuánta agua y granizo podría soportar. Pero cuando el motor dejó de funcionar, fue cuando descubrieron la clave. Ahí fue cuando el motor no lo podía soportar. Ya sabemos lo que pasó. Falta de sincronicidad. La prueba dio un resultado completamente distinto. Los investigadores han descubierto por qué los motores se incendiaron.
Demostró algo que nadie entendía en aquel momento, porque en todas las pruebas y con toda la lógica usada no tuvieron en cuenta la lenta velocidad del motor en el descenso. Con bajas velocidades, el granizo puede tener una velocidad y propulsión significativa que puede producir una abertura entre el ventilador y las cuchillas, y ser capaz de introducirse a través del ventilador y las cuchillas y llegar al núcleo. Los motores se llenaron de granizo y de agua y se incendiaron. Para los investigadores solo queda un misterio sin resolver. Mira, no noto ninguna energía. ¿Qué fue mal después de que la tripulación del Taka reiniciara los motores? Hemos perdido fuerza en los motores. ¿Por qué se recalentaron y fallaron? Cuando los motores del 737 se incendiaron, la tripulación sabía que tenían que actuar rápido. Hemos perdido fuerza en los motores. Para tener alguna esperanza de recuperar la energía de los motores, primero necesitan que la APU funcione. Enciende la APU. Ya que los motores dejaron de funcionar, detuvieron la ingesta de aire y agua. Pero un reinicio exitoso estaba lejos de ocurrir. Si no existen las condiciones adecuadas, puede producirse lo que se conoce como un arranque en caliente, en el cual existe demasiada gasolina para la cantidad de aire introducida, y la llama migrará a la turbina donde se recalentará. Después de estudiar la información del motor de la caja negra del avión, los investigadores concluyen que el recalentamiento y fallo final de los motores fue producido por un arranque en caliente. Mayday, Mayday, Taka 110. Hemos perdido un motor. Ambos motores. Ambos motores, señor, ambos. Con los motores inundados de gasolina y sin tiempo para secarlos, Dárdano presiona el botón de encendido. Si no lo hace en el momento adecuado, esto es lo que pasa. Se produce un arranque en caliente. No puedo criticar a un piloto en esas condiciones. El avión se estaba cayendo. La lluvia y el granizo en una fuerte tormenta inutilizaron un moderno avión de pasajeros y casi provoca un desastre. Los investigadores deben encontrar el modo de asegurar que nunca vuelva a suceder. Una de las maravillas de la aviación y de la seguridad en la aviación es cuando encontramos que todo el mundo ha trabajado en equipo para resolver un problema, y en este caso el problema indicó la necesidad de cambiar un motor. No una puesta a punto, sino unos ajustes. Se hizo casi de inmediato. El mérito lo tiene la gente involucrada. La forma del morro del motor y el espacio entre las cuchillas del ventilador se modifican para desviar el granizo del núcleo. También las puertas adicionales son añadidas para secar más agua del motor. Esta situación no se ha vuelto a dar, y hay miles y miles de motores de este tipo volando cada día durante horas y horas. En el mismo año del incidente, los motores 737-300 del mundo entero fueron mejorados. El avión en cuestión, en el desafiante aterrizaje, volvió a funcionar al mes. Mira, mira aquel de allí. ¿Allá es donde vamos a ir? Eso es, amigo mío. El comportamiento de la tripulación en el vuelo 110 es archiconocido en el mundo de la aviación. La decisión final cuando se posicionaron en el canal y vieron la oportunidad de ponerlo en tierra firme y lo hicieron fue excepcional. Fue la mejor opción. Vigila el ala de aquel lado. La veo. Por evitar lo que podía haber sido un desastre, el capitán Carlos Dárdano fue proclamado un héroe en los medios de comunicación. Los investigadores admiran la calma y determinación que tuvo el capitán Dárdano. Los pasajeros de aquel vuelo estaban rebosantes de alegría. Dárdano y su tripulación mantuvieron la calma en todo momento y por eso las 45 personas que volaban en ese avión están hoy vivas. Hoy la tradición de la familia Dárdano continúa. Los hijos de Carlos han seguido los pasos de su padre y ambos se han convertido en pilotos. Al principio me enfadé cuando me dispararon. Perdí parte de la vista. Y después de ese accidente en el que todo fue bien, y 20 años más tarde en el que tengo una carrera y una buena vida, y la vida tiene una razón de ser, y esa razón es de por vida.